principales dogmas de la fe que tiene el islamismo, cómo es el mundo islámico y las cuestiones importantes de conocer cómo son los conceptos sociales, culturales y unas rápidas conclusiones para ponerlos en tema. Esos son los objetivos que me he fijado y quiero hacer una recomendación. Al final vamos a hablar de los árabes y los persas. Una gran diferencia que la vamos a ver más adelante cuando hablemos de Medio Oriente, cuando hablemos de la evolución de Medio Oriente, perdón. Pero tengan en cuenta eso. Y vuelvo a repetir que el Islam es una religión. No todos los islámicos son fundamentalistas y menos terroristas. Esto es para que no veamos un islámico y salgamos corriendo para otro lado. Muy bien. Vamos a iniciar hablando de lo que es el Islam. ¿Qué significa Islam? Islam significa sumisión a Dios a través del monoteísmo, la obediencia y el abandono de la idolatría. Esa es la causa por la cual los fundamentalistas islámicos de todas las organizaciones destruyen todo tipo de ícono que represente a Dios, a su Dios que se llama Alá. Muy bien. Y como tal, para interpretarlo, vamos a ver qué dice el Corán de lo que es Dios. Las suras son las distintas partes con que se divide el Corán, que es el libro con el cual se maneja la religión islámica. Alá, no hay más Dios que Dios, es el conocedor de lo oculto, de lo patente, es el compasivo, es el misericordioso. Es Alá, no hay más Dios que Dios, es el Rey, el Santísimo, la paz, da la seguridad, custodia el poderoso, es el fuerte, el sumo, está por encima de todos los que se asocian, es el creador, el hacedor, el formador, posee los nombres más bellos, y lo que está en los cielos y en la tierra lo glorifica y es el poderoso y el sabio. Tengan en cuenta estas palabras que dice el Corán cuando hablamos de todas las funciones de Dios en la tierra. Acuérdense, cuando hablemos de las funciones de Dios en la tierra, ¿cuál es la idea? Muy bien. Vamos a ver cómo surge el Islam, de dónde aparece esta religión. Mahoma, su fundador, el profeta, nace en el 570, se llama Abul Qasim ibn Abd Allah, nace en la Meca, y su madre, desde que nació, había supuesto voces angelicales. Fíjense que hay una gran similitud a los cristianos, a los que sabemos que la Virgen María recibió la anunciación y demás del arcángel Gabriel. Lo vamos a tener también al arcángel Gabriel muy cercano al profeta. Cuando nace Mahoma, supuestamente, la visitan dos ángeles a la mamá de Mahoma y le limpian una mancha de nacimiento para que quede, que quede prácticamente blanco. Si ustedes recordarán, en muchos casos hay pequeños que cuando nacen tienen una manchita negra en la espalda y demás. Bien, no digo que sean familiares de Mahoma, pero ténganlo en cuenta que es una distinción. No se lo vayan a decir a sus hijos porque por ahí se creen que van a crear una nueva religión. Hasta los 25 años, dichoso de él, que muchos no lo pudimos hacer, fue mantenido por Khadija, una mujer que era una mujer acaudalada, dueña de una gran cantidad de posesiones y la que manejaba todas las caravanas que iban en la ruta de la seda y demás. Hasta que después de los 25 años se casan con ella. Muy bien. Una vez que se casa, se da cuenta, porque él había sido muy pobre, adquiere el hábito de la contemplación en el monte Gira y a partir de ahí se da cuenta de que hay que, como una de las penitencias, ir a alimentar a los pobres. En el 610 recibe la primera visita del arcángel Gabriel y se descubre que sigue sus instrucciones y empieza a recitar como dormido unos versos. ¿Qué son esos versos? Esos son el origen del Corán. Y acá hay una gran distinción. Hay muchos que dicen que Mahoma era un analfabeto y que todo lo que él soñaba, al día siguiente, cuando se despertaba, lo recitaba y alguien lo escribía.
Hay otras personas que dicen que él fue el que hizo la recopilación. Síntesis, él soñaba todas las distintas cuestiones que Alá le iba diciendo y al día siguiente empieza a vincularlos. Hay alguien que los escribe o hay alguien que los resume. A partir de ahí, eso es el Corán, el famoso libro sagrado que se llama Qur'an. Queda aterrorizado Mahoma, porque dice, ¿qué tengo que haber yo y demás? Entonces, el que lo tranquiliza es un cristiano que le dice que va a ser el fundador de una nueva religión. ¿Qué pasaba? En ese momento, estamos en el medio de Arabia Saudita, en la Meca, las dos grandes religiones que había, ¿no es cierto?, eran el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo estaba recién empezando a tener su fundamento y su posesión, estamos hablando del siglo VII, el año 600, y el cristiano le dice que se quede tranquilo, que él puede llegar a ser el profeta del pueblo y crear una nueva forma de vida. En el 603, 3 años después de la primera visita del arcángel Gabriel, recibe la segunda visita, lo lleva a la Cava. Ahí ven una imagen, acá arriba, de lo que es la Cava. La Cava era una piedra blanca que teóricamente Abraham se los entregó para redimir los pecados. Y como eran tantos los pecados, se ha vuelto negra y demás. Se acerca Mahoma a la Cava y le dice, bien sé que eres una piedra que no puedes hacer ni bien ni mal. ¿Qué quiere decir con esto? Que todavía él no era consciente de esta nueva religión que se estaba creando. El arcángel Gabriel supuestamente lo hace montar en un caballo alado y lo traslada de la Meca al monte del templo en Jerusalén. Este es el monte del templo. Esto es Jerusalén y esto es la Meca. Imagínense, esto es Medio Oriente y esto es África. Muy bien. ¿Por qué lo lleva al monte del templo? Porque en ese lugar era el viejo templo de Salomón, es decir, para aquellos que han tenido la suerte de conocer Jerusalén, en este lugar están el lugar de las tres religiones monoteístas más importantes. El Islam, el Muro de los Lamentos, que es el que está aquí abajo, y el lugar donde lo crucificaron a Jesús. Muy bien. Esto lo lleva Gabriel a Mahoma, el mismo arcángel Gabriel que tenemos los cristianos, porque le dice que ese era el lugar donde se iba a juntar con Abraham y con Jesús, que eran los profetas. Para el Islam, Jesús es un profeta más. Muy bien. En el 619 muere Khadija y el clan hashemita pasa a designar a Abu Lahab, que era el tío, para que manejara todo esta nueva creencia que él estaba haciendo. ¿Cuál es la importancia que tiene esto? Primero que, ya vamos a hablar, que todos los clanes árabes están manejados por un hombre, con lo cual, a partir de que haya muerto Khadija, que tenía una gran cantidad de dinero, alguien tenía que manejar ese dinero, y más en apoyo a esta nueva religión, con lo cual el tío de Mahoma se hace cargo. Muy bien. En el 622 huye. ¿Por qué? Porque era perseguido por su tío y por todos aquellos que querían hacerse cargo de lo que era la religión. Se refugia en un oasis en Yatrib, en lo que se llama hoy la ciudad de Medina, y impulsa una nueva forma de creencia que era una forma de permitir que todos los creyentes en algún Dios estuvieran bajo la misma religión. Obviamente los principales eran los judíos, los cristianos estaban siendo perseguidos todavía en algún momento. ¿Y cuál era el problema? Los árabes no querían compartir con los judíos estas creencias, con lo cual empieza a haber una gran discrepancia en todas estas cuestiones que él suponía que debían hacerse. En el 16 de julio del 623 huye de la Meca porque era perseguido, porque todos querían hacerse cargo de esta cuestión. Y se produce lo que se llama para el Islam la égira o la hijra,
es decir, la huida. Muy bien. Impone a partir de ese momento un ayuno por 24 horas como forma de devoción hacia la religión, la nueva religión. Y esto marca el 16 de julio del 623, el primer día del primer año del calendario musulmán. Muy bien, se hace fuerte en Medina y empieza a controlar las caravanas. No se olviden que él se había hecho cargo de lo que tenía su mujer y conocía el manejo de las caravanas. No solamente le pide que paguen los impuestos y demás, sino que empieza a atacar las caravanas para tener un medio de subsistencia. Y con esto empieza a crear un halo, una áurea, que era una persona especial, porque empieza a asolar las caravanas y empieza a construir un montón de poder alrededor de él. En el 629, con su pequeño ejército, combate contra los bizantinos en la batalla de Mutah y se convierte ahí el aurea que tenía de que era un hombre invencible y se le agrega lo que era una santidad, porque nadie lo podía derrotar. Con lo cual, con el poder que tenía en Medina, con un pequeño ejército, empieza a lograr hacerse cargo de un lugar y empieza a construir alrededor de él un áurea que le permitía, o que le permitió en el 630, al año siguiente, entrar en la Meca directamente sin resistencia. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo respetaba y lo entendía como un poderoso. ¿Hacia dónde va? Va hacia la Cava. Da 7 vueltas a la Cava, ahí tenemos, a la piedra negra, que se establece como precepto, tal cual hacen los cristianos, o hacemos los cristianos cuando vamos a Luján en peregrinación. Hay que dar 7 vueltas a la Cava. Obviamente, conociendo el tema y demás, ¿qué hace? Respeta el oro y las monedas, pero hace borrar todas las pinturas. ¿Por qué? Porque en el Corán decía que no había que idolatrar a ningún otro que no fuera el Dios, sino había que crear ninguna imagen. Toca la piedra y a partir de ahí grita, Alá es el más grande, y destruye todas las otras estatuas que había dentro de la Cava, que luego se van a implementar dentro de la religión. En el 632, el 8 de junio, muere. Y ahí viene el gran problema. La forma de vida de los árabes implica que los clanes deben ser manejados en forma paternal por un hombre. Muere sin dejar ninguna descendencia masculina. En realidad tuvo 11 mujeres y 7 hijos. Luego el Corán, al día de hoy, autoriza solamente 4 mujeres. Pero como el profeta fue el fundador de todo esto, él tuvo 11 mujeres y 7 hijos. De los 7 hijos, la única que sobrevivió fue Fátima. Los varones murieron muy pronto a medida que iban naciendo. Y de las mujeres quedaban 1 o 2 que van a tener gran influencia. Muy bien. ¿Quién se hace cargo de todo esto? Abu Bakr, que por rara coincidencia es el mismo nombre que utilizó el dirigente de ISIS fallecido, Abu Bakr al-Siddiq. Era su suegro, pero como es Medio Oriente tan especial, solamente sobrevivió 2 años. Lo matan, muere, pero comienza una tradición que se llama la Suna. ¿Qué es la Suna? Es la interpretación oral de lo que el profeta hacía con relación al Corán. Es decir, el Corán estaba escrito, estaba redactado, y aparte de eso surge la interpretación de lo que estaba escrito, que se llama la Suna. Eso es la tradición oral. A Abu Bakr lo sucede el primero de los califas bien guiados o bien amados, los 4 califas bien guiados, que inicia con la dinastía de los Omeyas, que son los que se llaman Omar, que en realidad se llamaba Umar ibn al-Khattab. Funda la dinastía, organiza la comunidad y traslada el Islam a Palestina, al norte de África, y la capital la instala en Damasco. Obviamente, en el 644 muere una vez más y aparece Uthman, otro de los califas bien amados, bien guiados, que es el primero que organiza el Corán, que le da un orden
lo pone en capítulos, le crea las suras y con 6.666 versos. Y vamos a ver algunas de las suras para que ustedes tengan idea. La sura 8.12, les pido por favor que esto lo tomen literalmente como algo que se escribió en el año 600 y que se debe interpretar. Por eso surge la suna. La 8.12 dice, cortadles el cuello y cada uno de los dedos. Hacedlo porque ellos se oponen a Alá y a su mensajero. Alá es severo en su castigo. Otra dice, cuando encontréis a los incrédulos en el campo de batalla, reza el Corán, matadles hasta que los sometáis y apresarles. Y luego liberadles y pedid su rescate. Esto es para que cese la guerra. Y que si Alá hubiese querido, os habría conseguido el triunfo sobre ellos sin enfrentamiento. Pero los quiso poner a prueba. Y a quien caiga en la batalla por causa de Alá, él no dejará de recompensar ninguna de sus obras. Y la última, no la última, una de las más controversiales, se llama la sura de la espada. Y dice así, cuando transcurridos los meses sagrados, matad a los idólatras donde quiera los encontréis, tomadlos como prisioneros, sitiando y permaneced a su espera emboscados en cualquier lugar. Si se arrepienten, cumplen la oración, pagan el zakat, que es el diezmo, dejadles que sigan libremente su camino. Por favor, interpreten lo que esto se escribió en un momento de guerra, en un momento donde Mahoma trataba de imponer la religión. De las 3 religiones monoteístas, y acaba el hecho de leer esta sura, 2 son religiones de paz, el cristianismo y el judaísmo. El islamismo es una religión de guerra. ¿Por qué? Porque él tuvo que imponer esta religión porque nadie le quería creer. Entonces, él tenía una espada muy especial, Katibat al-Battar, que se llamaba, y con esa espada tenía que imponer. Por eso es la única religión de guerra que hay. Pero hay que adaptarse e interpretarla al momento que eso estaba. Muy bien. Una vez que Uthman establece el Corán, también muere en el 656 y aparece Ali. ¿Quién es Ali? Ali es el marido de Fátima. Fátima es la última hija que había quedado viva. Y Ali dice, yo soy el que me tengo que hacer cargo de esta religión. Y le dicen a Ali, pero tú no eres descendiente del profeta, la que es descendiente del profeta es Fátima. Bueno, pero yo por ser el marido de Fátima me tengo que hacer cargo. Se pelea con la tercera mujer de Mahoma que quedaba viva, que se llama Aisha. Y se produce lo que se llama la batalla del Camello, el 4 de diciembre del 656, cerca de Basora. Basora, si toman el mapa de Kuwait, la van a encontrar al sur. Hoy en día es un puerto muy importante donde sale todo el petróleo de Medio Oriente. Y, ¿por qué se llama la batalla del Camello? Se llama la batalla del Camello porque había una gran confrontación terrestre y ahí ya estaba subida a un camello y estaba ganando la batalla porque desde arriba del camello podía divisar y podía manejar todo el campo de batalla. Ali se da cuenta de esto y ¿qué hace? Manda una patrulla a que le corten las patas al camello. Baja el camello, cae Aisha y pierde la batalla. No obstante perder la batalla con Ali, Ali es matado por otro musulmán cerca de la mezquita de Kufa, en el 661. Entonces, todavía estaba en gran duda quién se hacía cargo de todo esto. Y acá aparece Husayn. Husayn es ya nieto de Mahoma, es el segundo hijo que tiene Fátima y Ali, y empieza a desafiar para hacerse cargo de lo que es el Islam, lo que estaba surgiendo. Y acá este es el punto de inflexión que deben recordar. Ali se enfrenta al califa de turno que se iba a hacer cargo en la batalla de Karbala, en el 680, cerca de Bagdad, se enfrenta
a Yazid primero. De ahí surgen después los yazidíes, que ya vamos a charlar en otra charla más adelante. Lo derrotan, porque eran muy pocos, a Husayn, y los seguidores de Husayn establecen lo que se llama el partido de Ali. El partido de Ali significa el Shiat Ali. Shiat Ali es de donde surgen los chiitas, que son aquellos que toman al pie de la letra lo que dice el Corán, a diferencia de los otros que interpretaban lo que decía el Corán, que eran la Sunna. La Sunna, o los que siguen, dan origen a los sunitas. Los sunitas son muchos más interpretativos de lo que decía el Corán, y no tomaban al pie de la letra lo que les acabo de leer de la Sura. Con lo cual, los sunitas son más pacíficos y los chiitas son más agresivos por tomar al Corán prácticamente como lo dicen. Muy bien. A partir de ahí surgen los sunitas y los chiitas, y a partir de ahí surge una controversia en ambos que se llama la Matloumiyya. 680, batalla de Karbala, surge la Matloumiyya, que significa la culpa que se echan unos contra otros por ser los responsables de que el Islam no progrese hasta ahora. Los sunitas le echan la culpa que son demasiado extremistas a los chiitas, y los chiitas le dicen a los sunitas que son demasiado blandos. Con lo cual surge la Matloumiyya, y hasta el día de hoy no se ponen de acuerdo. Muy bien. Vamos a ver cuáles son los principios de este Islam. Primero, Dios existe, que no se lo representa, no se lo materializa y no se lo encarna. El mundo es un mundo superior que es angelical y un mundo de luz, con lo cual en la tierra tenemos un mundo bastante complicado. El Corán es una revelación única e inalterada, y las profecías son ciertas y hay que creer en ellas. Y el juicio, vendrá el juicio final y solo existirá Alá. Y como dijimos, el Islam no solamente fija un orden espiritual, fija un orden individual, colectivo, civil y legal. Ya vamos a ver cómo se denomina este orden. ¿Cuáles son los pilares que tiene? Primero, la Shahada. La Shahada es ese grito que cada vez que se llama a rezar, dicen que no hay más Dios que Alá y que Mahoma es su profeta. Para que ustedes tengan una idea, la importancia que tienen los lugares donde se rezan se llama mezquita. La mezquita, cuanto más minaretes tiene alrededor, que son esas torres, más importante es. La mezquita más importante que hay y que ustedes deben haber escuchado, que hay una controversia, es la mezquita azul, que está en Estambul, que se hizo enfrente de lo que fue Hagia Sofía, la construyó Mehmed el Conquistador, tiene 6 minaretes. Esos minaretes, cuanto más balcones tienen, mayor cantidad de gente entra ahí para llamar a rezar. Hoy en día, con los medios de propagación, no es necesario que haya uno en cada uno, pero sí, cada uno que llama a rezar dice, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Eso es lo que se llama la Shahada. Después viene la Salat, que es la oración oficial, que se hace, son los rezos 5 veces al día que se hacen en dirección a la Meca. Cuando ustedes ven en las películas o han visto y demás, o si hay algún islámico acá, lo debe saber, se colocan sobre una carpeta. ¿Por qué una carpeta? Porque el terreno es impuro y esa carpeta está bendecida y está cuidada, con lo cual se abre esa pequeña alfombra y se reza ahí arriba para mantener puros los rezos. 5 rezos al día, cuando sale el sol, a mediodía, media tarde, cuando se pone el sol, y a la noche. Muy bien. El zakat. El zakat es la limosna, entendida como una purificación, es un acto de culto, tal cual el diezmo, que era el 10%, el zakat es más o menos lo mismo para los islámicos. El ayuno, el suam, que se hace durante el mes de Ramadán. En el mes del Ramadán, durante el día no se puede comer nada, solamente un líquido, y solamente a la noche se puede comer. Y el Hajj, que significa la peregrinación a la Meca, que al que sea una vez en la vida hay que hacerlo.
Y acá aparece la Sharia, que la Sharia es la ley sagrada derivada del Corán, que no solamente es utilizada para las prácticas religiosas, rige todos los aspectos de la vida para lo que hay en el cielo, en la tierra y todos los aspectos vinculados a la interpretación religiosa de las acciones sociales. Ya vamos a hablar un poquitito más adentro. Acuérdense, la Sharia. Muy bien. Vamos a ver los Coronel, reconocimientos jerárquicos que tiene si el le Islam. parece, antes de seguir con esta placa, podemos hacer el corte, que ya queda poco tiempo y hay algunas personas con problemas para conectarse. Quizás si volvemos a reiniciar, no Bueno, escuchan bien. Si reiniciamos de vuelta, todos pueden quizás volver a reiniciar el contacto. Volvemos con la misma bueno, clave, mismo usuario, ID, todos de vuelta a conectarnos.